Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta en la mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta dos parábolas sobre la forma en que se desenvuelve o se desarrolla el reinar de Dios, el obrar de Dios, el actuar de Dios. Nos coloca una primera parábola donde asimila el actuar de Dios con la semilla que es capaz de crecer imperceptiblemente en la noche cuando estamos dormidos, en el día cuando estamos trabajando. Una semilla que no se queda estática, sino que es dinámica. Una semilla que está llamada a crecer. Una semilla que está llamada de alguna manera a madurar, a perpetuarse. Pero nos habla, además de la semilla y de crecer imperceptiblemente, nos habla de un tercer elemento, el reinar de Dios. Nos habla de una semilla que creciendo produce cosecha ella sola. El hombre, el ser humano, la humanidad, nuestro esfuerzo humano se limita fundamentalmente a sembrar. La obra, la cosecha, el fruto es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios. Volvemos a decir, la obra es de Dios. A nosotros simplemente nos toca sembrar en fe, sembrar con amor, sembrar con confianza en que Dios permitirá que se dé el resultado, el fruto, la cosecha en el corazón de los demás. Habría finalmente un cuarto elemento de esta primera parábola del Evangelio de hoy. Además de la semilla, 1, de crecer sin darnos cuenta, 2, de producir fruto ella sola. Habría un cuarto elemento y es segar, recoger ese fruto. No se puede perder. De alguna forma, el Evangelio lo vemos 500 años en América Latina, 2000 años en Europa, quizás un poco menos de tiempo en África, Asia y Oceanía. Estamos llamados a recoger los frutos. No dejemos perder los frutos de fe que hemos recibido de nuestros mayores. Un ejemplo todavía más claro es este. Papás, ustedes han recibido la fe de sus padres, de sus abuelos. No dejen que esa fe que recibieron de manera casi natural, casi espontánea, silvestre, porque se producía de manera muy bonita y muy abundante en la sociedad de hace 30, 40 años, se pierda porque no la comunicamos, no recogimos esos frutos y la transmitimos a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Papás, mamás, no permitan, no dejen de recoger ese fruto que produjeron sacerdotes hace 50, 60 años, que produjeron sus padres y sus abuelos hace varias décadas. No dejen que ese fruto se pierda y no sea comunicado a sus hijos. Habrá que iniciar un nuevo proceso con ellos porque estamos dejando reventar los frutos en el árbol, pudriéndose en el árbol o cayendo al suelo sin que nosotros lo recojamos. Qué hermosa enseñanza la de esta parábola de la semilla y cómo a partir de 4 momentos nos enseña. Pero hablemos de una segunda parábola que aparece en el Evangelio de hoy, es la de la semilla de mostaza. Presenta 3 características bien especiales. Entre todo el mundo
de las semillas y de las hortalizas es la más pequeña, la más diminuta. Jesús se sirve de este ejemplo de la cotidianidad de su tiempo, la semilla más pequeña, la mostaza, para indicar que el reino de Dios tiene un origen insignificante, simple, como que no cuenta para los hombres. Atrás la espectacularidad, lejos el boato, la solemnidad, el show. La lógica de Dios no es así. Dios obra en pequeñez, en simplicidad. Aprendamos esta verdad a la manera de una semilla de mostaza. Pero habría una segunda afirmación, un segundo elemento dentro de esta parábola, y es que la semilla de mostaza, a pesar de que es pequeña, insignificante en su apariencia, tiene un poder interior, tiene una fuerza interior intrínseca que nosotros no alcanzamos a vislumbrar. Una vez que es sembrada en el corazón, que es terreno bien abonado, crece y crece y crece de tal manera que se transforma en el árbol más grande en el mundo de las semillas y de las hortalizas. Habría finalmente un tercer elemento, y es que ese árbol que ha crecido, sin darnos cuenta, se transforma en fuente de vida para otros. En un ejemplo muy simple, a la manera de las parábolas de Jesús, nos dice que esa semilla de mostaza que ha crecido y se transforma en un verdadero arbusto alto, hermoso, frondoso, se constituye en nido y en solaz, en regazo, en cobijo, quizás en días muy calurosos, para los pájaros del cielo. ¡Qué hermosa reflexión! Cómo la semilla insignificante empezó, cómo va creciendo y adquiere estatura espiritual, fortaleza, solidez en Dios, y cómo se constituye en fuente de vida para los demás. Pensemos en cualquiera de nosotros. Pensemos en esas primeras clases de catecismo para la primera comunión. Pensemos cómo éramos tabula rasa, una semilla sencillita, pequeña, que empezamos a recibir los primeros mensajes de Dios. Pensemos luego cómo fuimos madurando en la fe, porque recibimos en catequesis de confirmación, en las predicaciones de las Eucaristías de los sacerdotes, en un grupo de oración, en la oración personal, en la lectura meditada de la palabra de Dios, cómo nos fuimos robusteciendo y creciendo a la manera de un verdadero y sólido arbusto de mostaza, y finalmente, cómo en la madurez de nuestra vida somos fuente de vida para otros, que damos nido, cobijo a otros seres humanos. Qué hermoso que tú, amigo, amiga que me escuchas, fueras también un arbusto frondoso, una semilla de mostaza llamada a crecer, que se ha transformado en árbol de vida para tu familia, para tus amigos, y a otros les das cobijo, a otros les permites anidar, a otros les das alimento desde el árbol de vida que eres tú. Señor, gracias por estas dos parábolas. Enséñanos a entender la lógica de Dios y sobre todo, enséñanos a descubrir que en nuestro corazón es terreno abonado para que la semilla de mostaza o una semilla cualquiera crezca y dé frutos de vida eterna. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonízanos en tu móvil o tablet con la aplicación TuneIn como Amén Radio.